tardes, amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA esta tarde de lunes. Y pues tenemos a alguien de casa, alguien Mi querido Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Mi querido Diego Ruiz Durán. Todo el mundo debe tener un penalista en casa y yo tengo el orgullo de tener un penalista en casa, en la familia. Pues si no en casa, sí cerca. Sí, exacto, no en mi casa, pero sí muy cerca. Mi querido Diego, y hoy vamos a tocar un tema que ha estado de moda en los últimos días, derivado del tema del señor Chapo, el tema de los derechos humanos de las personas sujetas a proceso penal. Y pues, ¿quién mejor que tú, mi querido Diego? Pues me imagino que sí hay muchos mejores, pero no los conozco. Aquí estoy yo. Pero yo no los conozco, mi querido Diego. Y para hablar de ese tema que de pronto, ¿sabes qué pasa? Y estarás de acuerdo conmigo. Los neófitos, el pueblo o la gente común como yo, pues como de pronto no entendemos muy bien esos temas, ¿no? Y de pronto la idea que tenemos muchas personas, incluidas yo, es que cuando se habla de derechos humanos es para proteger al delincuente, que el delincuente los derechos humanos, las comisiones están hechas para proteger a los delincuentes y además de eso, algo que me decía en la carrera hace muchos años, me decía don Carlos Odi Serret, decía, todo ese tema de la Comisión de Derechos Humanos es una prueba de que el amparo fracasó, de que nuestra gran institución, Vallarta, Iglesias, todo ese rollo, pues, si funcionara el amparo, los derechos humanos no tendrían que existir. No comparto, pero... Y empecemos por ahí. Empecemos por ahí por el tema de derechos humanos. ¿Qué demonios son los derechos humanos? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Alfredo, como siempre, es un placer venir aquí con toda tu audiencia. El tema de derechos humanos es un tema absolutamente, digamos, mucho más grande de lo que se tiene, o lo que la gente tiene contemplado, lo que son los derechos humanos. Particularmente, quisiera hacer unas excepciones para poder especificar qué es, y así poder contestar a lo que el maestro Sodi Serret, de una gran escuela, por cierto, de nuestra escuelita. De una pequeña escuelita muy amable, a lo que él manifiesta. No estoy de acuerdo, no comparto su idea en... O sea, ¿no compartes que la protección de derechos humanos es un fracaso del amparo? No, por supuesto que no. El amparo es la verdadera garantía. Okay. Junto con otros medios de control. Ahorita me cuentas eso, a ver. Pero sí tiene sus fallas. El amparo sin duda es una institución muy compleja, por más que exista suplencia en la queja, porque pues, inclusive los abogados sufrimos para la obtención. Digo, ya se va haciendo con maquinaria cuando ya uno lo conoce. Sin embargo, un lego en la materia no es sencillo realizar un juicio de amparo, aunque en materia penal está diseñado para que con tu simple nombre y una hoja de papel se pudiera teóricamente llegar a la protección constitucional, aunque en la práctica pues no es así, ni pudiéramos cobrar, ¿no? Entonces, no existirían abogados. Exacto, eso estaría trágico. Para el tema conceptual de los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Es lo mismo que garantías individuales? ¿Es lo mismo que derechos fundamentales? Según yo sí, ¿no? No lo son. Ah, mira. Es una cosa que pasa muy seguido, pero no es lo mismo. El término derecho humano se viene acarreando desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, de los droits fundamentales del siglo XVIII. La Revolución Francesa. Exacto, inclusive se agregan en la Constitución alemana y en la Constitución de Estados Unidos, etc. Pero hay una distinción muy clara respecto entre derecho humano, derecho fundamental y garantías individuales. Primero que nada, ¿qué son? ¿Cómo los recogemos? ¿No? El maestro Vallarta decía que eran instrumentos idóneos y propios de la personalidad de cada ser, que era lo que los definía como personas humanas, por decirlo de cierta manera. Es algo que traes más allá del Estado, ¿no? Sí. Que traes por ser individuo. Hay que entender por qué unos derechos pudieran ser fundamentales, por qué otros no. Okay. Y de ahí es donde viene la... Ok, a ver, es algo que traes inherente y que el Estado reconoce, no te otorga. Sí, claro. Sí, pero que eso suena muy bonito. Exacto. Son fundamentales precisamente porque los reconoce el Estado. Dentro si el del Estado lo texto considera fundamental, sea la Constitución o tratados internacionales. Porque Roma, Grecia, no se reconocían y no pasaba nada. Aparece toda la concepción a partir de la Declaración.
y del movimiento de Estados Unidos, Exacto. de Estados Unidos. Pero a ver, ese era muy crítico, porque estamos hablando del siglo XVIII. Siglo XVIII de nuestra era. O Es sea, correcto. pasaron 17 siglos antes y pasaron miles de años antes. A no partir pasaba de ese nada. nivel de abuso es que se llega al clamor popular por reconocer ese tipo de cosas genéricas en un principio, como son derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, temas así. Ahora, pues como bien dices, traen un trayecto un poco largo y por qué ciertos derechos son fundamentales y otros no. Ajá. O sea, ¿cuáles son realmente aquellos que me definen como ser humano y que el Estado los reconoce como tales? Obviamente no llegan de manera mágica al texto constitucional o al texto de los tratados internacionales. Puede ser bien por dogmática jurídica, que es, pues realmente son fundamentales porque están recogidos. Por sociología, que es qué beneficio han aportado o qué pudieran atraer. Bueno, pues ahí es donde los pudieras tú estudiar. O la primordial, que es por filosofía política o teoría de la justicia, que es cuál es la razón, cuál es el fundamento por lo cual los recoge el constituyente, originario o permanente, y los agrega a la Constitución, porque obviamente los derechos fundamentales van variando a partir de las necesidades. Ahora se encuentran como derechos humanos el acceso a la información, derecho al internet ahorita pues es importantísimo, o sea, no hay manera que tú no puedas tener acceso, o sea, evidentemente no es tan importante como la libertad de tránsito, pero pues en esta época el derecho a la información es necesarísimo, Claro. y es recogido ya como derecho fundamental. Claro. En el mundo occidental. O sea, vete a Corea del Norte, vete a Cuba, vete a Corea del Norte, vete a Cuba, vete a Irán, pues como que no, como que cambia. O sea, mi tema aquí es algo que reconoce el Estado. Por eso fui muy claro en la diferencia entre derecho humano, derecho fundamental y garantía individual. O sea, depende de cada Estado. O sea, Los derechos fundamentales son los derechos humanos recogidos por el Estado y agregados a un texto constitucional. Fundamental. Exacto. Valga la redundancia. Exacto. Pero al fin y al cabo estamos hablando del Estado, porque tú estudiaste en la misma escuelita que yo, y cuando te contaban todo ese rollo de, no, es que el individuo tiene derechos por el simple hecho de existir, suena muy bonito en el aspecto teórico, pero la historia no lo reconoce así. Tú lees a Platón, la República de Platón, pues no reconoce ningún derecho. O sea, el Estado Sí, tienen un par simpáticos, pero pero el Estado moderno es el que lo reconoce. Y el Estado moderno nació apenas hace 200 años. Es correcto. O sea, el ser humano lleva muchísimo más tiempo. Es nada, 200 años es nada, es insignificante. Voy al tema de esos derechos humanos. Sirven siempre y cuando el Estado los reconozca. Si no lo reconocen, no existen. Por eso fui muy necio con el tema de derecho fundamental. El derecho humano es una declaración. Los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados, donde el Estado les reconoce y les otorga ciertas garantías y cierta protección. Evidentemente depende del Estado, claro, y la protección no siempre será la idónea, no, por supuesto que no, pero entramos al clásico mundo del deber ser y del ser. Obviamente la realidad va a superar por mucho al Estado, y en nuestra sociedad, bueno, pues ni siquiera se asemeja, ¿no? Sí, exacto. Ok, bueno, pero ¿cuál sería esa distinción entre derecho humano, derecho fundamental y...? El derecho humano son aquellos, digamos, y valga la redundancia en ese sentido común, son aquellos que permiten al ser humano ser lo que es, o que lo distingue de otras especies. Luigi Ferrajoli creo que es el que lo pone mejor y establece que son aquellos que auxilian a la igualdad, a la democracia, a la paz y al papel de los derechos, en tanto le corresponde el papel del más débil en determinada circunstancia. Le hace, ahorita y por eso quería ir el tema de los sujetos a proceso penal. Obviamente en un proceso penal, el más débil será el reo, será el indiciado. Entonces se le otorgan derechos para su protección. Desde el punto de vista teórico. Sí, por supuesto. En el momento que se está cometiendo el delito o que la persona tiene que llegar a denunciar, pues ahí el más débil es la víctima. Entonces esa víctima tiene derechos fundamentales y que se le van a tener que suplantar. Y así va variando el sistema de ley del más débil, que es la teoría de Ferrajoli, que más o menos está en boga y vigente ahorita a partir de la, pues digamos, evanescente constitución global que se está intentando formular. Aún así, las fronteras de los derechos humanos, las fronteras conceptuales, son mucho menos precisas que aquellas que los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son, y en tanto, son recogidos por un texto internacional o constitucional.
y por ende son acreedores a una protección jurídica en primero o segundo nivel, ahorita atendemos a ello, mientras que los derechos humanos, la verdad de las cosas son, si bien sí son inherentes, pero si no tienen un reconocimiento, pues está muy bonita la declaración. Es decir, el derecho humano, cuando lo reconoce el derecho positivo, se convierte en derecho fundamental. Por lo que Es correcto, los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Reconocidos por el Estado. Okay. Y vamos al tema de la garantía. La mal llamada garantías individuales, que es el primer capítulo de nuestra Constitución. Los veintitantos artículos. Los 29 artículos. Es un error. O sea... No manches, yo estudié, me eché todo cuarto año estudiando eso. La eso. verdadera garantía es el amparo. Y los demás medios de profesor constitucional. Bueno, claro, el amparo me garantiza la protección de esos derechos. Si vamos a la obligación, ¿te acuerdas del Schul y el Haftung? El deber y la responsabilidad. Se establece el derecho y luego la obligación del Estado de garantizarlo. Eso puede ser en primero o en segundo nivel. En primer nivel, la positiva puede ser positivo o negativo. Positivo en tanto tiene que desarrollar ciertas actividades para otorgarlo, como digamos el establecimiento de tribunales, cosas así. Y negativas en el sentido de evitar actos que puedan vulnerar. Y ya en un segundo nivel, unas garantías jurisdiccionales que permitan llevar a la realidad los derechos que están establecidos en la Constitución cuando estos se ven vulnerados. Ok, pero entonces voy al tema de que platicábamos. ¿Acaso no el juicio de amparo protegía eso? ¿No es la idea? Claro. ¿Para qué quiero derechos humanos? ¿Para qué quiero una comisión de derechos humanos? Son cosas distintas. La Comisión de Derechos Humanos es un órgano autónomo que vela por su tutela. El juicio de amparo es una protección jurisdiccional, es un juicio constitucional complejo, muy complejo, donde se tiene que tener un verdadero conocimiento del texto constitucional y su aplicación para poder otorgar. Bueno, te diré, el 21 del Código Civil Federal dice que todos conocemos la ley, que somos expertos en la ley, que los abogados nos sirven. Y también está el principio de nemo auditor turpitudinem allegans, que nadie puede alegar su propia torpeza, sin embargo en penal lo hacemos todos los días. Existe el derecho de... Claro. La exclusión de error de prohibición, error de tipo. No, a lo que quiero ir es la perversidad del sistema. La cosa es que tú eres abogado, a mí los abogados me caen pésimo. Pero tú eres abogado también. Sí, bueno, pues lo cual no implica que no me caiga que yo no me autocaiga mal. Exacto. Pero el tema es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué demonios el tema es muy complicado y tú lo sabes? El tema de amparo es muy, muy sofisticado, ¿no? Es muy complejo. Si vamos a medios más complejos de control constitucional, pues peor. Es decir, el simple hecho de ser abogado, imagínate, el ser abogado no te garantiza que puedas llevar un tema de amparo. Ni redactarlo. Estamos de acuerdo. O sea, ni siquiera tu título de abogado te avala para llevar amparo. Jurídicamente sí, ya que lo puedas hacer es otra cosa. Pero todavía lo sabemos en la realidad. Es correcto. O sea, tú no le confiarás un amparo a alguien que salió de la carrera. No, por supuesto que no. Y ese es el juicio para proteger al individuo frente al abuso del Estado. Qué terrible, y ¿no? ahora inclusive se permite ya la protección frente a titulares. Sí. Frente a particulares, perdón. Claro. Los particulares que vulneran tus derechos fundamentales. De acuerdo. Pero lo que me aterra es, para defenderte frente al Estado, tú, Juan Pérez, necesitas un abogado que va más allá de un simple abogado. Un abogado de un nivel muy superior. Esa es la perversidad del sistema. Tiene sus fallas, sin duda, porque todo el sistema jurídico tiene unas fallas tremebundas. Se permite con la suplencia y la queja auxiliar a aquellas personas en donde no cuenten con la asesoría adecuada. Sí, pero tú sabes lo que va a pasar en la suplencia de la queja. Sabes que no va a avanzar el tema. Pero bueno, ya estamos hablando de los derechos fundamentales. Y ahora, para ir a nuestro tema. O sea, nuestro tema es el proceso penal. El proceso penal... Así me gusta. Es a lo que te dedicas. Hoy, déjenme comentarles, hoy platicamos durante la comida de la entrevista y yo le decía, ¿cómo te puedes dedicar a esto? O sea, porque qué bueno que te dedicas a eso y qué bueno que eres un abogado brillante en el tema... No puedes ser futbolista. pero es un tema difícil. La materia penal, lo que pasa es que todos aquellos que queremos estudiar derecho,
nos metemos al tema y creemos que el juicio es como sale en la tele, ya sabes, el jurado y ya, que es un gran discurso y tal. Yo creo que todos los que estudiamos Derecho soñamos que vamos a ser el gran penalista. Y yo cuando estás en la carrera... Pues más que cuando está en la cara, cuando lo ejerces es cuando te asustas. Exacto, o sea, totalmente de acuerdo. Cuando tú viste el derecho penal en la práctica, es un mundo distinto al que venía en tus no libros. tiene nada que ver con los libros, O sea, sin duda. Exacto. Entonces... Ahora, ninguna materia, ¿no? Civil es lo mismo. Lo que pasa es que penal tiene un grado de sensacionalismo externo, implícito también, que pues, fascina por propios extraños, pero dicen que es como una novela muy fea. No atrae mucho, pero ahí estás metido, entonces... No, bueno, pero yo te voy a decir un tema. Si yo me equivoco en lo que yo hago, lo peor que puede pasar es que mi cliente pierda su patrimonio. Si tú te equivocas, tu cliente pierde su libertad. Y hay una diferencia abismal en eso. Es correcto. Es abismal. O sea, yo juego más en mi chamba, pongo toda la diligencia de vida, pero soy más tranquilo. O sea, no tengo esa presión. Sí trae una carga emocional bastante compleja. Exacto, y es como un doctor, ¿no? O sea, el tema de... O sea, no, porque a nosotros sí nos hablan a todas horas. Los doctores por lo menos llegan a urgencias y pueden llegar un ratito más tarde. no, pero... Tienes razón, pero... Ahí no hay quien atienda. No, pero no llegué, ya se fue para adentro. Pero el tema tuyo es... Yo puedo fallar, puedo equivocarme y digo... Híjole, creo que aquí te va a perder una fortuna en esto, en mi error. En penal también pierden, ¿eh? No, sé que pero tu error, o que no logres tu objetivo, que no necesariamente es tu error, que es intervenir en muchas circunstancias. Oye, acaban de sentenciar a mi cliente a 10 años, sí, 20 años. No es lo más agradable. Y llegas a cenar a tu casa con tu esposa, tus hijos, con tu esposa no, pero que es otro tema que traíamos, pero llegas a cenar a tu casa, es difícil, ¿no? Es difícil porque cada paso que das, arriesgas mucho, ¿no? Que quiero hacer ese paréntesis antes de entrar al proceso penal. El abogado penalista. El abogado penalista cede su libertad para protegerla de los demás. Es un tema bastante agresivo y sí toma una carga emocional muy fuerte, sobre todo el que lo ejerce, si lo ejerces con pasión. Si no, pues digo, la gente va, lo pierde y se va a desayunar, ¿no? Le vale gorro. Eso es gente que le hace muy mal al sistema. Sin embargo, lo que siempre decimos en el despacho es si nos estás contratando es para que nos preocupemos nosotros. Sí, claro. Tú estate tranquilo, tranquilo en la medida de lo posible, ¿no? Viendo la posibilidad, pero o sea, los que nos preocupamos somos nosotros, los que vivimos el proceso somos nosotros. Es desgarrador. Particularmente en México es desgarrador. El sistema es una porquería. Tanto el anterior como el actual. Tiene sus mejoras, pero sigue siendo una porquería. Que ahorita vamos a platicar de eso. Permítanos ir a una pausa para ya entrar al proceso penal. Un momento, regresamos, amigos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles,
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos con el mismo, que es lo bueno. Amigos, ya estamos aquí de regreso platicando con Diego Ruiz. Gracias, querido Alfredo. Ya platicamos un poco de los derechos humanos. Ahora cuéntame el proceso penal. ¿Cómo funciona esto? Uy, bueno. Pues vamos, no sé, ¿quieres que tratemos el acusatorio o el inquisitivo? Que es, digamos, el ¿Qué cosa es uno y otro? Exacto. El acusatorio es el famoso de los juicios orales. Mi único tema penal ha sido el alcoholímetro y entiendo que no es penal. No es penal. Es Entonces no tienen un tema penal. Qué bueno que no es penal, porque si por si no nos dejan dormir, con eso por menos. Hay dos sistemas ahorita actualmente en México. El sistema acusatorio, que es el que la gente conoce como los juicios orales, que está entrando en vigor sucesivamente, ya entró a nivel federal y está entrando progresivamente, lleva entrando desde hace 6 años, 8 años, progresivamente en entidades federativas. Tiene características distintas al anterior, que era un sistema inquisitivo, que obviamente sigue vigente en parte por aquellos asuntos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del sistema. Son sistemas, digamos, en teoría diametralmente opuestos, por lo menos en teoría, sin embargo en la práctica no del todo. ¿Por qué lo digo así? El sistema acusatorio o de juicios orales es un sistema donde la oralidad, la inmediación con el juez, la concentración de las audiencias, la contradicción de las partes son los principios que lo rigen. En el anterior era un sistema oscuro, reitero en teoría, basado en escritos y basado en la acusación del Ministerio Público, que ahora también lo es, sin embargo, a diferencia, por ejemplo, el anterior Ministerio Público era un órgano de buena fe. Okay. Ahorita es un órgano acusador, igual de buena fe, y tienes un principio de buena fe entre las partes. Sin embargo, en el anterior puede llegar a ser juez y parte. Aquí, en digamos que se reduce su capacidad, bueno, por la gente que lo debe entender así, ya toma un concepto de fiscal, a diferencia de representante de la sociedad. Ahora propiamente investigue, persigue los delitos. Pero era muy demagógico, ¿no? Claro, era además 100% demagógico. O sea, el representante de la sociedad era ridículo. Bueno, está en todos los juicios. Sí, claro, ya lo sé, pero funcionaba diferente. No funcionaba de nada. O sea, eso es un hecho. O sea, digo, no por pegar a la Procuraduría, la verdad es que les falta muchísima preparación en los ministerios públicos y lo toman como trámites burocráticos y son absolutamente, obviamente con sus excepciones, pero la gran mayoría son gente corrupta, son gente con poca preparación. O sea, así lo podrías decir, así abiertamente. Sí, claro. O sea, es muy, muy triste. Obviamente hay grandes exponentes del Ministerio Público y los ha habido históricamente. Sin embargo, la verdad es que en su gran mayoría deja mucho que desear. No permite un adecuado ejercicio de los derechos fundamentales que estamos platicando. La adecuada defensa, el que se le lean los derechos a los imputados, el que le permitan el acceso a la averiguación previa. Bueno, ni siquiera ponen realmente los horarios que establece la Constitución muy establecidos de 48 horas, de 70 horas. Les vale gorro. ¿Cuánto gana un Ministerio Público? Depende de la plaza, vaya, auxiliares, calcularle 15 a 20 mil pesos, cuando mucho. Cuando mucho. Se estudiar una carrera, ser bueno y todo para ganar eso, es lo que presta la corrupción. Es correcto. Y el sistema anterior facilitaba mucho, porque era un sistema inquisitivo, oscuro, y obviamente, por ejemplo, con las copias de las averiguaciones previas, pues se prestaba, se ganaban 3 meses de sueldo con unas fotocopias. Claro, porque eso no estaba reglamentado. No, está prohibido. Está prohibidísimo. Pero, pues digo, si la persona lo va a llevar a juicio, pues, ¿sabes qué? No le avisas. Y el juicio es saber, aquí está tu acusación, estúdiala y nos vemos. Ese es el tipo de derechos fundamentales que entran, por ejemplo. Ahí ya tenemos recogidos dentro del principio como derechos fundamentales de conocer la causa de la acusación, el contenido de la acusación.
¿Qué? O sea, porque en teoría no te lo podían dar. Sí, tenía acceso el imputado y el defensor, pero es ilógico si tienes una denuncia de 2.500 hojas O sea, con pero- anexos, bueno, ¿a qué día puedes venir? Hijo, pues yo estoy ocupado. Puede venir el 20 de este mes, el 25, y luego el próximo mes yo me voy de vacaciones, doy todo un curso, entonces puede venir hasta el 30 del siguiente mes, entonces ahí estás copiando la averiguación previamente. Pero aparte que era algo muy divertido en materia penal, que era, no te dejaban tomar fotografías, No, nada. a la fecha no se puede, bueno, en delincuencia organizada ni soñarlo, Lo cual es absurdo, es ridículo. es ridículo. O sea, ¿y qué Es pasa una en otros tontería. países? Depende del sistema. Lo que pasa es que la etapa de averiguación previa del ministerio, donde participa el Ministerio Público, en su mayoría no permiten ese acceso. Por eso se ha hecho la transición de los que teníamos tradición germánica a la tradición anglosajona del sistema acusatorio, donde el Ministerio Público es un acusador. Y en el momento que considera prudente darte a conocerla, el contenido de acusación, te lo otorga. Sin embargo, ya no trae aparejado, digamos, el famoso carcelazo. Ya la prisión preventiva es mucho más limitada en la reforma. En la práctica tiene sus bemoles, pero en la teoría el Ministerio Público lo va a estudiar. Si lo es necesario, y enfrente de un juez te va a decir, aquí está su acusación de esto, yo le estoy formulando a usted de imputación, para que usted revise. Señor Ministerio Público, yo necesito juez, 3 meses para acabar la investigación, y de ahí ya vemos. Y eso lo que se permite, uno, es económicamente mucho mejor para el Estado porque se asemeja a una línea de producción, como lo hacen en Estados Unidos. A ver, esto es lo que te vas a enfrentar. Estúdialo, velo con tu abogado. Si lo quieres enfrentar, adelante, nos vamos a ir a juicio, pero yo ya tengo estudiado el asunto. Sin embargo, si no, pues bueno, vamos a ahorrarle dinero al Estado, vamos a ir por economía procesal y vamos a ver de qué manera puedes reparar el daño. Al Estado tampoco le sirve estar gastando en temas minúsculos, porque la realidad es que el derecho penal en México es un derecho de cobranzas. O sea, los asuntos que nos caen realmente buscando justicia son pocos. Vamos a recuperar patrimonio o Claro. vamos a venganza. Pero es un derecho Al final se económico. soluciona con dinero, siempre. Al final se soluciona con dinero. O sea, es y dinero, y que tampoco está mal. O sea, es simplemente un tema compensatorio. Compensas el tema económico. Es correcto. Punto. Y que pudiste haber negociado sin llegar al tema penal y sin contestarle al Estado. Por eso es que se está buscando una alternativa de medios alternativos, solución de controversias, justicia cotidiana, que eviten este desgarre que trae aparejado el derecho penal. Yo soy el que menos lo quiere porque pues, se me cae la chamba, pero pues, Pero no te preocupes, seguro no va a funcionar. los estados que me ha tocado verlo, la verdad es que los jueces, la verdad debo decirlo, tienen un nivel mucho más alto que el de los ministerios públicos. Sin embargo, tampoco entienden del todo el sistema acusatorio. Piensan que la autovinculación a proceso es similar al que conocíamos como auto formal prisión, y no lo es. La carga de la prueba es mucho menor. ¿Por qué? Porque también se le otorgan mucho más derechos a las partes. Y obviamente el Ministerio Público lo va a probar en un juicio. Solamente es, oye, yo ya estoy listo para ir a juicio, como yo ya investigué, dale tiempo a la defensa para que también se pueda preparar y nos vemos en juicio. Vamos a ver si ahora las pruebas reúnen las características procedimentales y constitucionales que sí se puede tener, ya hay una revisión. Y es un sistema en conjunto con las nuevas versiones de derechos fundamentales como el control difuso de constitucionalidad y el principio pro homine, pues obviamente permiten una cosa mucho más transparente, de buena fe y de equidad entre las partes. Ok, pero a ver, entonces, ya yendo en concreto, ¿cómo funciona el proceso penal? O sea, tiran orden de aprehensión, luego tal, tal. Poco a poco. Empezamos con denuncia o querella, que es, digamos, la noticia criminal que dan los particulares o el propio Estado al Estado de que se ha cometido un hecho que la ley sanciona o que puede sancionar como delito. Se denuncian hechos. De ahí el Ministerio Público investiga en la fase que se llama averiguación previa. ¿De acuerdo? Y de aquí voy a distinguir entre sistema acusatorio y sistema ordinario. Esta etapa de averiguación previa puede fungir como un prejuicio, por decirlo de cierta manera. Una vez que el Ministerio Público considera que se están acreditados los elementos del tipo o en el nuevo sistema, que están los elementos que se puede presumir la participación de un hecho que hay que señalar como delito, entonces el Ministerio Público ejerce la acción penal. Yo no voy a entrar en discusiones bizantinas de en qué momento se ejerce continuamente o en este momento, pero así es como se denominaba. Anteriormente se consignaba la obligación previa en un juzgado penal para su estudio y actualmente se formula una imputación. En el juicio anterior dependerá orden de comparecencia o orden de aprehensión, dependiendo del tipo de delito.
Si el juez consideraba que se reunían los elementos del tipo y la probable responsabilidad del indiciado, se giraba una orden de aprehensión para hacer comparecer al indiciado, y en dado caso de que se permitiera en la libertad bajo caución u otro tipo de elementos, entonces se le permitía seguir el proceso o el preproceso en libertad. Aquí, una vez que tengamos la orden de aprehensión, o en este caso comparecencia ante juzgado, porque ahora es con citatorios, etcétera, y en casos muy específicos nada más la orden de aprehensión, cuando no es el tema que es mucho más garantista, solo cuando otro tipo de medidas no permanezcan se gira una orden de aprehensión. Okay. Digamos temas como secuestro, violación, cosas así. Me estoy saltando las muy lesivos, mucho más lesivos. Ahora soy, te veo el 15 de enero en el juzgado. Sí. Mucho más educado, mucho más amable. Y mucho más civilizado. Exacto. Y en ambos tenemos se llama preproceso, ¿no? El famoso término constitucional de la 72, prorrogables hasta por 144. En el sistema anterior tenía que terminar con un auto de formal presión o un auto de libertad con las reservas de ley si es que no se acreditaban los elementos, y ahora es con un auto de vinculación a proceso o de sujeción a proceso que se denomina. Y la principal diferencia está en la prisión preventiva y las características de las audiencias. En el anterior, una vez que tenías auto de formal prisión, si es que no te dictaban auto de libertad, en cuyo caso regresaba al Ministerio Público y podías apelar o irte al amparo. En el actual, de igual manera, si se niega el auto de vinculación, pues ya la apelación al amparo. Si se sigue, digamos que en ambos casos ya sigue auto de vinculación o auto de formal prisión. En el anterior juicio, si no tenías derecho a libertad bajo caución, cuando se tratara de delitos graves, así calificados por la ley, pues seguía ese proceso guardado. Y un proceso más o menos, si no es un proceso sumario, tarda 8 meses. Oh. Guardado. Wow. En lo que vemos y en lo que averiguan. 8 meses, wow. La Constitución te permite, yo estoy hablando de temas prácticos. Sí. La Constitución obviamente dice que en 4 meses debes estar juzgado si tiene menos de 2 años de prisión preventiva, y en 10 meses, pero nunca me tocó que un asunto, inclusive ni siquiera acabas. No hay manera porque tenías pruebas forzosas como los cargos constitucionales, cargos procesal, un desastre. Pero tenías cierto tiempo de periodo de ofrecimiento de pruebas, cierto desahogo, y ese desahogo se hacía eterno. Y luego de ahí tenías un amparo, pues se tenía que frenar hasta que entonces se termina el amparo, y luego si había reposiciones de procedimiento, otra vez desde el principio, y la gente estaba guardada. Ahora solamente en ciertos delitos, en términos de la nueva modificación al 18, se perita prisión preventiva, que son homicidio doloso, violación, secuestro, delincuencia organizada y cometidos por medios violentos y otros de la ley de... Ya otro nivel, o sea, delitos... Es otro nivel, es derecho penal de enemigos, son aquellos donde el Estado de verdad considera que hay un riesgo que estas personas estén sueltas, sí, claro. Y entonces se hace una excepción a esos derechos para decir, a ver, este delito ya es mayor. Conductas muy lesivas. Mucho más lesivas. Pero un fraude, pues es suficiente que le pongas una fianza considerable para que no se pele. Pero aparte de fraude, sabemos que, o sea, lamentablemente, tema corporativo cae en materia penal. Sí, entonces si no lo podríamos cobrar, ¿no? Claro, y tú y yo nos conocimos por esos temas. Correcto. O sea, porque al fin y al cabo, el gran problema es que el tema corporativo lo vuelven penal. Y siempre es. Y qué bueno. Pero es que así se acaban los asuntos, entonces. Sí, claro. O sea, el tema es triste, pero el tema, el conflicto corporativo, y eso me lo debieron haber enseñado en materia mercantil. El conflicto corporativo, ¿cuándo va a terminar? El primero que arme el tipo penal. ¿O no? Es la famosa sociedad penal. Exacto. Exacto. Pero bueno, quitando ese tema, tenemos el tema real penal. O sea, hay un tema de real penal. Es que el tema real penal lo acabas de tocar. Es increíble que en un país se permita al derecho de última ratio, de última razón, como lo es el derecho penal, utilizarlo para fines privados. No debe, o sea, para eso no era. O sea, el fraude que se redactó no era, o sea, sí era para, pero no era para andar viendo cómo lo meto. No era pleito entre accionistas. Exacto. O sea, ¿cuántos asuntos penales hay por pleito entre accionistas? Todos. El 60% de los que tengo. Exacto. O sea, la gran mayoría es pleito entre accionistas y que los dos son igual de inocentes o igual de culpables. El tema es quién lo logró primero, quién armó primero el tema. Afortunadamente, este es nuestro código penal, entonces tenemos muchas leyes donde pues eventualmente todo el mundo es delincuente, ¿no? Claro. Y si no es, pues ahí vemos cómo lo hacemos. O sea, todo el mundo puede caer ahí. No, pues es complicado, pero sí le puedes dar como suficiente pues, matiz para meter un señor susto a la persona. Y el sistema voy. Lo permite. Ahí voy. O sea, cualquier conflicto que yo tenga civil, lo puedes cuadrar ahí.
Pues es Sí. moderadamente sencillo. Ok, pero bueno, pero ya nos desviamos, o sea, estamos en el proceso. Y a lo que vamos es al tema de los derechos humanos de En el las proceso. de las personas. Y yo te suplicaría que entráramos en ese tema una vez que tomemos una pausa. ¿Nos permite? Encantado. Vamos a una pausa, amigos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya estamos aquí de regreso con Diego Ruiz, platicando de ese tema de los derechos humanos en materia penal. Ok. Y ahora cuéntame ya. En el proceso penal, todo lo que nos has dicho, ¿qué derechos tiene el indiciado? Bueno, estamos hablando de un cúmulo de derechos muy importante, ¿no? De entrada, ¿tiene derechos? En papel tiene muchos derechos, sí. Y la verdad es que sí, esos sí son más o menos tutelados. Digamos, no te puedo decir todos porque tardamos una eternidad, pero primero, pues tenemos los derechos fundamentales de todo ciudadano, ¿no? El derecho a no ser molestado, salvo acto de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, al evitar la privacidad, la privación de sus bienes, libertad, etcétera, sin un auto de autoridad. Específicamente de derecho penal, de defensa, estamos hablando, el primero y considero más importante, el derecho a una defensa adecuada, ¿no? Este derecho a una defensa adecuada pues va a ir de la mano de muchas cosas, ¿no? Va a ir de la mano no solo de que se le permita seleccionar el abogado de su preferencia desde el inicio y que ese abogado tenga acceso, tanto él como su imputado, a la acusación, y vamos al siguiente, que es conocer el causa y contenido de la acusación.
el derecho a una defensa adecuada, el derecho a causa el contenido de la acusación. 3, pues claramente el derecho a guardar silencio o a no declarar si así lo desea. El derecho a ser juzgado por un juez competente, el derecho a ser juzgado en menos de 4 meses, si la pena de prisión amerita, es menor a 2 años, y en 10 meses si no es mayor a ese no se utiliza tanto. Tienes los derechos procesales específicamente, ¿no? Tienes el derecho a compurgar tu pena en aquellos reclusorios cercanos a tu domicilio, siempre y tanto no se trate de delincuencia organizada. Tienes el derecho porque hay un ridículo, ¿no? O sea, pues porque si eres delincuencia organizada se supone que te tengo que poner en un penal de máxima seguridad y no te voy a mandar a tu casa. Pues es complicado, pues hay pocos, exactamente. Entonces se llama derecho penal del enemigo y es un poco más complejo, se le quitan los derechos. Es un tema como en guerra, o sea, es como si estuviera en guerra. El derecho penal del enemigo, que no era el tema, pero sí va muy acorde. No se puede tratar por las circunstancias particulares de cada delincuente de la misma manera a una persona que comete un fraude como que a una persona que se dedica al tráfico de estupefacientes, o que pertenece a la andrangueta, o que pertenece a X denominado cártel. El legislador prevé y considera necesario para poner en igualdad de circunstancias a la autoridad con el delincuente y para proteger a la sociedad, es de las garantías primarias que habíamos hablado, ponérsela un poco más difícil. Como reserva de actuaciones, porque pues hay que cuidar a los testigos, ¿no? Digamos, también tienes, por ejemplo, en el caso de la violación, obviamente si es un menor, pues no le vas a poner al violador a la menor enfrente a que le... Claro. Cuando en un proceso ordinario sí tienes un derecho al careo constitucional, careo procesal, a conocer a tu acusador y a poderte carear enfrente de él y a poder confrontarte. En otro caso, pues no, pones una cámara de Gesell donde no lo pueda ver y de ahí pues se conocerá la acusación. Pero son, digamos, disposiciones distintas. Va variando a partir de donde tienes derecho a tu defensa, no tienes derecho a que se te presuma inocente, hasta en tanto no exista la carga de la prueba que compete al otro, no haya superado los requisitos constitucionales que se le solicitan, ¿no? ¿Qué otro tenemos? Tenemos obviamente pues el derecho a defenderte de manera adecuada, y bueno, por ejemplo, si vamos ahora a las diferentes etapas, en el caso particularmente que es total del Chapo Guzmán, si existe violación de derechos fundamentales, por supuesto que existe una violación de derechos fundamentales. Pero es que ese es el gran tema, o sea... El artículo 22 es muy claro. Queda prohibida las penas de infamia, mutilación o tortura o tormento de cualquier especie. Tenemos un tema con el señor Chapo Guzmán, que Chapo Guzmán se burla del Estado, que eso fue lo que hizo. O sea, el señor Chapo Guzmán se escapa de una cárcel de máxima seguridad una vez, se escapa de una cárcel de máxima seguridad por segunda vez, pero de pronto parece que el Estado olvida algo, de que no se escapó, no era Houdini. El señor no se escapó... Trágicamente eso no es culpa del Chapo. Exacto. O sea, el señor no hizo un artilugio de magia para escaparse. El señor Chapo lo único que hizo fue utilizar la corrupción del Estado. Es decir, si el Chapo se escapó, fue por el Estado. Sin embargo, lo atrapan. O sea, muy bien que lo hayan atrapado, pues era lógico que lo atraparan. No era lógico, era lo menos que podías hacer, lo atrapas. Y de pronto parece como si el Estado se quisiera vengar de él, ¿no? Quisiera humillarlo, dañarlo, destruirlo anímicamente, que parece que lo logró, porque el señor Chapo ya quiere irse a Estados Unidos, por lo que dicen los abogados. Pero el Estado de Derecho no existe. es un tema de venganza. Y regresando a ese temita, ordinariamente si no se tratara de esos delitos, Chapo tendrá su derecho, aunque fuera sancionado allá, a compurgar su pena en su país. En delincuencia organizada no. Inclusive se suspenden los procesos hasta en tanto termine y luego, bueno, véngase de regreso, aquí lo espero. Ahora, reitero, las cuestiones que ha hecho el Chapo para mantenerse o salirse de prisión son ajenas al tratamiento constitucional que se le debe a cualquier reo. Exacto. ¿Puede ser organizado? No. O sea, pues si se les peló, que burros, perdón. O sea, digo, me imagino que no debe ser fácil contenerlo, no estoy juzgando a las personas. Sin embargo, la verdad, como bien dices, el Chapo lo que hace es aprovecharse de un sistema que no muchas veces se dice
está podrido por dentro y a la gente se le hace lo más fácil culpar al procurador o al secretario de Gobernación cuando son gente muy lejana a ello. Es un ejemplo que hemos comentado en la comida que es, no se le puede culpar, digo, políticamente me queda claro que sí, él es el que la va a pagar. O sea, Peña Nieto es el responsable políticamente, no políticamente. Pero estamos hablando de, vamos a verlo como en la Coca-Cola. Pues al CEO, obviamente si se le va un dedo a la persona, pues es un santo desastre, se le va un dedo en el refresco. Sin embargo, no es culpa del director general de la Coca-Cola que tiene 500,000 personas a su cargo. Pues eso, ahora imagínalos, la verdad es que es un sistema mal pagado. Es un sistema, la podredumbre del sistema va más allá de un tema de justicia penal. Es un tema social, donde obviamente esta gente está rodeada de una opulencia incalculable. Y luego, además de ello, el Estado no permite, la verdad, no da garantías a su gente para poderse defender. O sea, imaginemos, no estoy hablando del Chapo Guzmán, pero sin embargo, imaginemos una persona realmente violenta que vea todos los días al custodio, lo tiene ubicado. O sea, son gente con muchos recursos. Se va a decir, a ver, pues la famosa frase de Pablo Escobar, plato plomo. Claro, pero que ahí es el tema, o sea, yo no podría Y juzgar... eso suponiendo que pagó, O sea... Claro, yo no podría juzgar al custodio, imagínate. Y yo pensaba, los héroes, los policías que lo detuvieron la última vez, qué maravilla, qué héroes. Y lo cual... No dice, si yo estuviera en el momento tal de que detengo a alguien... Yo no sé si me anime. Exacto. Vamos a dejarlo así. Vamos a suponer que hubieran visto el túnel por si escapa el señor Chapo. A ver, métete. Por, no sé, con 15 o 20,000 pesos al mes. Asómate un túnel que huele a gasolina. Para no saber qué hay allá abajo. Y luego persíguelo y luego a ver dónde demonios sales. Y que no sabes si tu jefe trabaja para él. Además. Sí, no, es terrible, no es tan fácil. No, definitivamente no es tan fácil. Y lo reitero, o sea, la seguridad de Almoloyes y del Altiplano, perdón, ahora es una seguridad muy pesada. Muy pesada. O sea, sí, para que él se la haya gente escapado para de una ahí. visita íntima tarda 2 horas y media en entrar. Pero para que se haya escapado de ahí significa que el grado de corrupción era impresionante. O de agilidad. Sí, pero la forma en tan burda que ves todo, decías, pues hay una complicidad terrible. Sí, pero reitero, o sea, estamos hablando de un sistema penitenciario, pues, de entrada, que no va con las ideas de la Constitución de entrada. Y 2, no llegamos al mismo tema. Las personas que llegan a la impartición de justicia real del día a día, no son las personas a quien está, como se está pensando, o sea, no son personas preparadas para hacerlo. De acuerdo. No es culpa de ellos. Mira, yo te voy a decir, hace tiempo yo escribía un artículo sobre el tema de Osama Bin Laden, de que el hecho, cuando Estados Unidos lo mata, y yo decía, al fin y al cabo Osama Bin Laden ganó. ¿Por qué? Porque no lo trajimos a Occidente a seguir nuestro procedimiento judicial. Lo asesinamos como él funciona. Entonces, no fuimos capaces de aplicar la justicia occidental. Él nos venció. Es lo mismo aquí. Al final, mi opinión muy personal es que ya vamos a extraditar al Chapo Guzmán, se va a ir, pero el Chapo al final venció al Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado quiso aplicar reglas, el señor se burló de ellas, se escapó. Y la única manera de doblarlo no fue aplicando el derecho. No lo doblamos por nuestro sistema jurídico, lo doblamos por la venganza, lo doblamos por la humillación. Lo que está sufriendo ahorita el Chapo, que inclusive personas que están cercanas dicen, el hombre se les puede morir ahí por la situación en la que lo tiene. Ese es el tema que te iba a decir. O sea, no hay una persona que haya pisado reclusorio que diga que bien me trata. O sea, hay unos sin duda, y es una cosa de corrupción que habrá que atender, que tienen mejores tratos que otros. Pero entrar al reclusorio a ver a las personas y ves a delincuentes realmente golpeados y privados de cualquier dignidad humana, o sea, hay reclusorios donde la gente duerme colgada del techo. Sí, es decir, el Chapo Guzmán no fue vencido por el Estado mexicano. Fue vencido por la venganza, fue vencido por el poder, por lo que quieras, pero no por el Estado. A una persona con esos recursos, si es que los recursos que hablan son ciertos, requiere de mucha planeación y mucha eficiencia. No sé si quién haya sido, si fue México, fue Estados Unidos, whomever. Las causas que sean, sí está ahí, y lo que sí puedo decir es, lo que él está sufriendo sí es una violación de sus derechos humanos. Cada 4 horas lo no despiertan. los haya tenido. La cuestión es muy clara, se prohíbe penas de tormento de cualquier especie.
Y Su la pena ONU es lo ha estar dicho. privada de la libertad. Claro. Lo despiertan cada 4 horas, lo tienen en vigilancia las 24 horas y el argumento Tiene es... una luz de ese tamaño apuntada a su cara todo el día. Exacto. Y lo que dicen es que se nos escapó 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, al final... Haz mejor tu trabajo. En esta época, o sea, lo entiendo en 1800, que bueno, vamos a ir a ver. De ahí a que no tengas otros medios para andar revisando si está, me parece infame e increíble. Vamos a extraditar al Chapo, es una realidad, es cuestión de 1 mes, 2 meses que el señor Guzmán se vaya a Estados Unidos. No es un proceso tan sencillo. Sí, pero parece que hay están de voluntad acuerdo. política adelante. Y él si no lo pelea, pues se va a ver. Parece que él no va a pelear, parece que él está de acuerdo. Pero al final, el derecho mexicano, nuestro sistema jurídico, fracasó. Porque nunca le aplicamos el derecho. Fuimos muy laxos y después ya fuimos vengativos. El sistema está fracasado en todos los niveles. Hay muy poca gente a la que el Estado le haya cumplido. Y no tanto, reitero, por el Estado, sino porque es un tema principalmente social que invade todas las esferas. Obviamente, por ejemplo, la Suprema Corte tengo más que palabras de alabanza hacia ellos. Muchísimos colegiados, menos jueces de distrito. Pero mientras vamos bajando la escalera, la realidad es que se va oscureciendo muy fuerte el enramado social y cómo se aplica. Y la gente que realmente recibe la justicia cotidiana, o digamos la justicia restaurativa que nos enseñaron del día a día, esa es muy limitada, la verdad. Y es cara, lenta, mala, que inclusive nosotros abogados en ocasiones, en temas propios, preferimos dejarla morir y buscar otro medio. Yo daría esa conclusión, basado en lo que estás diciendo, es, el señor Guzmán nos derrotó. Al final, pase lo que pase, el señor venció. ¿Por qué? Porque se benefició de la corrupción y después de que la corrupción se terminó en su caso, que dejó de tener la protección, solamente lo pudimos vencer con la venganza. Con la venganza, con humillarlo, con aniquilarlo, y por eso se va a Estados Unidos. Nunca le pudieron establecer al señor Guzmán el sistema jurídico. Sin duda. Sin embargo, ello no debe de traer aparejado violación a sus derechos. No, claro. Y hablando no de él, sino de cualquier persona de la que se piense que haya hecho barbaridad que sea, la persona, y aquí la gente va a estar muy molesta sin duda, pero hasta en tanto no sea sancionado o declarado culpable, claro, él debe de tener los mismos derechos. Y esto es una frase muy clara en penal, que es preferible tratarlo bien antes de que tratar mal a una persona que no lo merezca. Totalmente. Imagínense que, por ejemplo... Y lo aprendimos en la carrera. Era preferible dejar libre a un delincuente que castigar a un inocente. Lo aprendimos. Era básico, era algo principio. Pero con todo ese tema, el señor Chapo Guzmán, me queda claro que todo lo que estudiamos, mi querido Diego, en los libros, no sirve de nada. Con el señor Guzmán no se aplicó nada de lo que dicen los libros. Seguramente las acusaciones Claro, vienen muy bien fundamentadas, pero fuera de ahí. Pero nada, pero todo el tratamiento, el gran triunfo del Estado mexicano sería, te voy a respetar tus derechos y voy... Pero es que es un tema de operación del sistema, o sea, por eso yo particularmente no fui muy afín al proceso, al cambio de sistema acusatorio. De lo que se necesita son cambios de operadores del sistema y una renovación de la gente que está allá adentro y un verdadero acceso a la justicia cotidiana, que creo que tiene parte de ahí del proceso. Sin embargo, del sistema las leyes están bien. Claro, bueno, desde el siglo XIX nuestras leyes son una chulada. No tiene nada que ver. Algo que decía Villalpando en clases, las leyes estaban perfectas, del siglo XIX estaban perfectas. El problema es que no se aplican. Es correcto. Ese es nuestro gran problema, ¿no? De la no aplicabilidad del derecho. Coincido. Mi querido Diego, Alfredo, muchas gracias por un placer, la como invitación, siempre. Muchas gracias. Gracias a toda tu audiencia por la paciencia. No, hombre, gracias Diego, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en una emisión más de Platicando con TV.